Muy buenos días. A nombre de la Universidad Mayor, le doy la más cordial bienvenida a la conferencia Revolución Genómica, la primera charla del ciclo Genómica, Cáncer y el curso de la vida. Saludamos a quienes nos acompañan de manera presencial y muy especialmente a todas las personas que nos siguen a través de streaming en latercera.com. Hoy, el rector de la Universidad Mayor, el doctor Patricio Manque, nos hablará de la revolución genómica, actividad que se enmarca en la alianza del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, COP, y el Laboratorio de Genómica de Beijing, para el desarrollo de la medicina de precisión. El Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, junto con dar atención a pacientes, hacer ensayos clínicos, realizar conserjería genética y dar asesoría a médicos de todo Chile en casos tumorales de alta complejidad, hoy da un paso más al aliarse con el Laboratorio de Genómica de Beijing, uno de los mayores centros de genómica a nivel mundial. La conferencia abordará la puesta en marcha del proyecto de genoma humano como uno de los esfuerzos más importantes de la humanidad y sus tremendos alcances para la medicina de frontera que como universidad estamos poniendo al servicio del país. Los invitamos a ver el siguiente video. El Centro de Oncología de Precisión recoge el liderazgo que tiene la Universidad Mayor en el área genómica y la pone al servicio de los pacientes con cáncer. Esto se enmarca en un esfuerzo de la universidad por avanzar hacia democratizar el acceso a tratamientos médicos de frontera. Desde una capacidad que teníamos instalada de secuenciación y de una experiencia de casi 15 años dedicados a esta temática, El Centro de Oncología de Precisión se dedica a la atención clínica de pacientes aplicando la tecnología de la oncología de precisión, que consiste en secuenciar o copiar los genes de los tumores para poder dirigir el tratamiento. De tal manera de encontrar la razón exacta por la cual se está produciendo ese tumor. Busca el tratamiento correcto para la persona correcta, en la dosis correcta y al momento preciso. La personalización del tratamiento, basado en esta información molecular del tumor, ofrece la posibilidad de tratamientos más efectivos y con menos efectos secundarios. Nosotros hemos ido trayendo la tecnología y el conocimiento a la Universidad Mayor, a los laboratorios de secuenciación que contamos en nuestro campus y en los distintos laboratorios que tenemos. Son equipos de alta potencia, te pueden secuenciar un gran número de muestras al mismo tiempo y lo más importante, puede hacerse muy rápido porque ya las muestras no necesitan viajar a China, a Europa o a Estados Unidos para tener los resultados. Procedimientos que antes ocurría en semanas y por miles de dólares, hoy día es posible hacerlo en muy poco tiempo, con el consiguiente impacto masivo y tremendamente positivo de tener un diagnóstico preciso para empezar el tratamiento personalizado. nosotros estamos llevando adelante una apuesta muy grande por llevar este centro, tanto los ensayos clínicos como esta capacidad tecnológica, a toda Latinoamérica. La lógica es llegar a alianzas con instituciones a nivel mundial que permitan, junto con ellos, permanecer en este crecimiento, y queremos amplificar esto de forma permanente. Y ahora, para continuar, los dejo con ustedes a nuestro querido rector, el doctor Patricio Manque. Un aplauso, por favor. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Saludar a la gente que nos acompaña en el streaming de La Tercera. Y para mí realmente un honor y una alegría estar aquí para poder inaugurar este ciclo de charlas sobre genómica, oncología y ciclo de la vida. Y más aún para mí hablar de un tema que me apasiona tanto.
y quería comenzar esta conversación haciendo quizá la siguiente reflexión. Hace más de, yo diría que en los últimos 100 años el conocimiento científico, la generación de conocimiento y la ciencia nos ha llevado a lugares realmente insospechados. Fuimos a la Luna, eso fue un desafío de ingeniería tremendamente importante, hemos conocido las profundidades de la naturaleza, incluso hemos escudriñado dentro de la materia a niveles subatómicos para poder, por ejemplo, identificar la presencia del bosón de Higgs. Pero no había nada, creo yo, en mi opinión personal, tan importante como lo que se anunciaría el 26 de junio del año 2000 en la Casa Blanca, en una conferencia entre el presidente Bill Clinton, anunciaba que habíamos completado la secuenciación del genoma humano. ¿Y por qué esto era tan importante? Porque dentro de todos los conocimientos que yo les acabo de mencionar, este era el que iba a tener un impacto muy, muy grande en la vida de todos y cada uno de nosotros. Y esto tenía, yo creo que, dos lecturas muy, muy profundas. La primera es que habíamos conseguido, a través de secuenciar el genoma completo, descifrar el lenguaje de la vida. El lenguaje de la vida tenía implicancias tremendamente importantes, no solamente desde la ciencia, pero también lo tenía desde la filosofía, desde la religión, desde cómo nosotros entendemos el mundo, pero también tenía una siguiente promesa, que había sido la promesa que efectivamente había hecho con que el gobierno americano invirtiera más de $3.000 millones en poder llevar adelante esto que quizás es el descubrimiento más importante en la biología en los últimos 100 años. Y esto era tan importante porque en la práctica lo dice el mismo presidente Clinton en sus palabras, ¿no es cierto? Él dice que él piensa que para el futuro los hijos de sus hijos van a relacionar la palabra cáncer solamente con astronomía y el zodiaco iba a dejar de ser una enfermedad. Y esa era la gran promesa que nosotros teníamos en ese minuto. Éramos capaces de, efectivamente, al entender el genoma, al conocer el rol de los genes, podríamos quizás avanzar a una cura total de todas las enfermedades. Y eso obviamente era un big claim, como decían los americanos, pero era algo que podíamos ir avanzando. Y efectivamente lo que ocurrió en los últimos 20 años fue exactamente eso, no con la velocidad que nosotros esperábamos, pero sí con la profundidad del conocimiento que hoy día nos permite utilizar esta herramienta para hacer algo que les voy a mencionar un poco más adelante, que es la medicina de precisión. Entonces partamos por una definición muy, muy pequeña. ¿Qué es lo que es el genoma, no es cierto? Y el genoma no es otra cosa que un listado de instrucciones de cómo hacer un ser humano y cualquier otro organismo vivo. Y esto es muy, muy interesante porque desde el punto de vista de la biología tiene una simpleza maravillosa. Es simplemente la combinación de 4 letras químicas, A, T, C y G, que combinadas de una forma en particular son capaces de dar origen a un ser humano, a una planta o cualquier otro organismo, ¿no es cierto? Este genoma humano contiene, en el caso nuestro, 3 billones de letras, 20.000 genes, ¿no es cierto?, que son aquellos pedazos del DNA que codifican para una característica en particular, y cada uno de nosotros, pese a que somos todos seres humanos, tenemos un genoma que es diferente, ¿no es cierto?, y que nos hace ciertamente únicos. Entonces, ahí se introdujeron dos ideas fundamentales que a mí me gustaría levantar, porque van a ser parte de la conversación del día de hoy, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que es un gen?, ¿no es cierto?, y un gen es un fragmento de DNA que parte con una secuencia bastante particular y termina con una otra secuencia particular y que codifica para todas las características que nosotros tenemos, altura, peso, nuestras capacidades artísticas, lo que sea. Y además, dentro de eso existen lo que nosotros denominamos SNPs, que son aquellos cambios que no afectan la función del gen, pero simplemente lo que hacen es darnos la capacidad de ser únicos frente a la comparación con otros, ¿no es cierto? Y lo que muestra esta gráfica en particular es muy interesante, porque si uno ve acá, si uno ve acá en el lado izquierdo, un gen normal, ¿no es cierto?, produce una proteína normal, pero cuando este gen tiene una mutación, es decir, un único cambio en la secuencia de letras que lo codifican, es capaz de producir una proteína que es anormal o no producir la proteína, y eso lleva a enfermedades. Esto es increíble. Si ustedes piensan que nuestro genoma tiene 3.000 millones de letras, eso equivaldría a 4.200 libros de J.J. Tolkien, por ejemplo, de El Señor de los Anillos. Es realmente una única falla en cómo este genoma fue escrito,
lo que lleva a producir enfermedades como, por ejemplo, anemia falciforme o fibrosis quística. El único cambio en un único nucleótido es capaz de llevar a la muerte de una persona. ¿Y por qué esto era tan importante? Porque nosotros ya teníamos alguna idea, ¿no es cierto?, de la genética desde los trabajos de Mendel, hace más de 100 años atrás, finales de 1890 por ahí. Mendel había estudiando las arvejas, había sentado las bases de cómo se transmitía la información genética, ¿no es cierto? Entonces nosotros podíamos tener genes que eran dominantes, genes que eran recesivos, un hijo. Al cruzarse estos hijos podíamos tener todas las combinaciones posibles y eso hacía que, por ejemplo, dos padres con ojos cafés pudiesen dar origen o a un hijo que tuviera los ojos cafés o a un hijo que tuviera los ojos azules, si es que alguno de estos dos tenía un padre o una madre, un abuelo del niño recién nacido, que hubiese tenido los ojos de color. Y por lo tanto, la pregunta era, ¿cómo ocurría esto, no es cierto? Y en los años 50, Watson y Crick y Rosalind Franklin, a la cual no se le entregó el premio Nobel, como parte de creo una de las historias más importantes desde el punto de vista social, de que las mujeres no eran reconocidas por el trabajo que hacían, resolvieron la estructura del DNA, experimentos de Franklin. Ella fue capaz de producir una foto del DNA y a partir de esa foto Watson y Crick pudieron definir esta estructura. Y esta estructura era súper interesante porque era helicoidal, ¿no es cierto? Esta es una foto de ellos viendo la estructura que ellos habían descrito por primera vez y lo que explicaba era cómo la información genética pasaba de generación en generación. Y por lo tanto, a partir de la secuenciación del genoma humano, dábamos el primer paso a lo que nosotros comenzamos a denominar la revolución genómica. La revolución genómica comienza en la práctica en el año 1995, cuando se secuencia por completo el genoma del Haemophilus influenzae, una bacteria que estaba asociada a la producción de una enfermedad que es la meningitis. Después de eso, varios otros organismos fueron secuenciados y hasta que el año 2000, finalmente, en un esfuerzo público-privado, Francis Collins, que había descubierto el gen que produce la fibrosis quística, y Craig Venter, que era director de un instituto privado en Estados Unidos, combinan los esfuerzos, más de $3.000 millones, cientos de laboratorios en el mundo, miles de científicos, incluido yo mismo, habíamos trabajado en ese proceso de poder aportar de una u otra forma con un pequeño obrero en el conocimiento que nos llevaría a entender efectivamente cómo era el genoma de los seres humanos. Ahora, esto era realmente interesante porque habíamos conseguido secuenciar el genoma de una única persona, una persona blanca, un caucásico. Nosotros hablábamos del vaquero de Marlboro, ¿no es cierto? Ese era el comentario de los laboratorios de los Estados Unidos en ese minuto, porque habíamos secuenciado el genoma de una persona caucásica y la broma ahí era que había este comercial de Marlboro que estaba este vaquero en Montana, arriba de un caballo que era rubio, ojos azules y todo lo demás, que no necesariamente nos representaba a nosotros, por lo menos no me representaba a mí, y por lo tanto uno de los grandes desafíos que teníamos era poder secuenciar el mayor número de personas. Y esto era realmente importante porque si secuenciar un genoma nos llevaba 10 años y nos llevaba $3.000 millones, las posibilidades de que pudiéramos secuenciar genomas completos en grande escala era muy difícil. Hasta que el año 2005 ocurre una revolución tecnológica, aparece lo que nosotros comenzamos a denominar the Next Generation Sequencing, y lo que ocurrió acá fue que pasamos de secuenciar un genoma por $3.000 millones a secuenciarlo por algunos cientos de miles de dólares en ese minuto, de demorarnos 10 años en secuenciar un genoma a demorarnos un par de semanas, y de que efectivamente eso lo pudiéramos hacer en cualquier lugar del mundo. Y esto es una foto interesante porque aquí estamos con Gregory Back, que era el líder del proyecto en ese minuto, Stephanie Hendrick, y aunque no lo crean, ese soy yo. Afecta la vida ser rector. Y efectivamente estamos trabajando. El próximo gran proyecto es cómo revertir envejecimiento, pero de eso voy a hablar en otra charla cuando tenga mejores resultados. Pero lo que les puedo decir, eso de haber sido, tenía unos 35 años, algo así, y lo que mostrábamos ahí anoche, pensaba un poco en esta foto, mientras pensaba en esta presentación, y acá hay una historia súper interesante de esto. Un año atrás, el año 2004, Dick Guerin, que era un gastroenterólogo de la Universidad de Harvard, se había acercado a conversar con nosotros y nos había contado una historia muy interesante. Él estaba estudiando un parásito que estaba en el intestino,
que producía un cuadro de diarrea crónica. Este parásito se llama Cryptosporidium. Y en realidad la relevancia que tenía esto y lo que mostraba Dick Guerin en ese minuto era que era una enfermedad que estaba asociada fundamentalmente a la falta de acceso a agua potable. Era muy común en países del tercer mundo, Bangladesh, India, norte de Brasil, por ejemplo. Y no se sabía nada de este organismo, era una enfermedad negligenciada, como dicen los americanos, neglected disease. Y en la práctica, lo que mostraba el trabajo que Dick había publicado en ese minuto era que los niños que tenían esta infección en estos países pobres tenían un problema en el desarrollo intelectual tan importante, producto que este bicho era capaz de destruirle el intestino y ellos no podían absorber como correspondía los nutrientes, que al final de su desarrollo, a los 13 o 14 años, tenían 10 puntos menos de coeficiente intelectual. Entonces lo que ocurría ahí era la perpetuación de los ciclos de pobreza a través de una enfermedad. Entonces Dick en ese minuto nos dice, bueno, ¿qué podemos hacer para resolver este problema? Y decidimos secuenciar el genoma de Cryptosporidium en ese minuto, y la foto que se ve ahí es exactamente eso. Secuenciamos el genoma de Cryptosporidium en el año 2005, aprendimos, esto era un bicho que conocíamos a más de 100 años, pero nunca habíamos podido entender su biología. En menos de un año publicamos un artículo súper importante donde mostrábamos todo lo que este bicho era capaz de hacer a partir de su genoma, pero también abrió la posibilidad para que desarrolláramos vacunas. Y fue así como en un proyecto liderado por mí y la doctora Ute Bolvier, con laboratorios en Sudáfrica, en Filipinas, en el norte de Brasil, fuimos capaces de desarrollar una vacuna contra este parásito que entró en ensayos clínicos el año 2009 y que todavía está en fase de ensayos clínicos, y que nos imaginábamos un escenario en el cual a partir de la genómica éramos capaces de desarrollar una vacuna, nos imaginábamos vacunando a estos niños no tenían problemas en su desarrollo y por lo tanto éramos capaces de, a través del conocimiento, romper los ciclos de pobreza. Y al romper los ciclos de pobreza, la medicina cumplía su rol completo, no solamente la generación de conocimientos, que es muy interesante, pero además éramos capaces de servir a la humanidad. Entonces, quizás esa es la gran relevancia de esa foto, más que la idea atrás de esa de ser los primeros en el mundo de haber hecho este NGS que se llamaba en ese minuto. Y esto también cambió. Si éramos capaces de secuenciar con tanta velocidad a tan bajo costo, lo que ocurrió es que se abrió una nueva frontera y era digitalizar la vida. La idea aquí era secuenciemos todo, descubramos el lenguaje de la vida de cada uno de los organismos, cómo estas letras están organizadas de tal forma que son capaces de dar origen a una planta, a un animal, al vino, a una persona. Y esto fue más allá. Fuimos capaces de secuenciar por primera vez el mamut, que estaba congelado. Fuimos capaces de secuenciar el Neandertal, entender por qué el Neandertal desapareció. El Neandertal desapareció porque le faltaban un par de genes que le impidieron que su caja craneana creciera, y al impedir que su caja craneana creciera pudiera desarrollar su cerebro, y de esa forma terminó siendo extinto. Es interesante también que muchos de los genes que nos producen enfermedad vienen del Neandertal. En algún minuto hubo un inbreeding, el término técnico es ese, en el cual nosotros los humanos nos cruzamos genéticamente con el Neandertal y los hijos de ellos heredaron parte del genoma Neandertal, y también los de Smithsonian, que era un otro grupo que venía por ahí. Por lo tanto, éramos capaces de efectivamente tener el libro de la vida de cada uno de los organismos, y a partir de eso podríamos no solamente entender profundamente su biología, pero sino también fue el nacimiento, yo creo que con mayor fuerza, para la biotecnología. ¿Y por qué era tan importante secuenciar el genoma humano? Porque este es un slide que me cedió gentilmente Francis Collins, que fue el líder del proyecto Genoma Humano, porque él decía, por eso esto es un slide medio ochentero, digamos, pero lo que él decía era que virtualmente todas las enfermedades, exceptuando por trauma, tenían un componente genético. Incluso trauma también tiene un componente genético en aquellos pacientes que son de mayor edad. Y por lo tanto, si éramos capaces de estudiar el genoma de cada una de las personas que tuvieron una enfermedad, podríamos imaginar que pudiéramos tener una terapia que pudiera resolver esos problemas. Y fue así como surge por primera vez esta idea, ¿no es cierto?, de que si fuésemos capaces de secuenciar el genoma de una persona a un costo de $1000, nosotros podríamos imaginar un escenario en el cual un doctor podría, a partir de secuenciar el genoma, hoy día te piden un examen médico, un examen de sangre, lo que sea, te podríamos pedir la secuenciación de tu genoma completo, y podríamos predecir efectivamente si vas o no a desarrollar una enfermedad,
hacer un diagnóstico más temprano, recomendar medidas para el tratamiento y prevención, y todo esto basado en la información genética de esa persona. Y esos son los primeros indicios de que podemos hacer una medicina genómica, esto en los años 90. Pero para eso teníamos que pasar de los 3.000 millones de dólares a los cientos de miles de dólares que yo le acabo de mostrar en esa foto. El genoma de Cryptosporidium, para que ustedes tengan una idea, nos costó alrededor de $15.000, un costo realmente bajo, entendiendo el impacto. Nosotros imaginamos que vamos a ser capaces de vacunar con esta vacuna que yo les comentaba a más de 100 millones de niños, por lo tanto el costo es efectivamente marginal. Pero era necesario que pudiese esto llegar a un costo de $1.000 y eso ya lo alcanzamos hace rato. Y lo que ocurre es que comenzamos laboratorios en todo el mundo, en Latinoamérica, el grupo ONSA en Brasil, Tiger en UK, algunos centros en Estados Unidos, incluyendo el CSVC, que era el centro donde yo estaba. Comenzamos a secuenciar todo tipo de enfermedades. Y lo que comenzamos a darnos cuenta es que realmente habían cientos de genes que estaban asociados a una condición en particular, ¿no es cierto? Comenzaron a aparecer estos genes y comenzaron los científicos en todos los laboratorios del mundo, incluidos nuestros propios laboratorios acá en Huechuraba, comenzamos a preguntarnos cuál es la función de cada uno de estos genes en una enfermedad en particular. Y esto era relativamente importante, o la importancia de eso es que en algún minuto nos fuimos dando cuenta de que habían cosas que iban mucho más allá de poder identificar solamente el gen que estaba asociado a una enfermedad, sino que, por ejemplo, este es un estudio que resume varios años de experiencia en UK, y lo que ellos muestran es que, por ejemplo, solamente 40% de los pacientes que tienen asma se benefician de los medicamentos comúnmente usados. Entonces estamos usando un medicamento en una persona y no está teniendo efecto. La pregunta son dos que uno se puede hacer. ¿Estamos usando el medicamento correcto en la persona correcta o estamos usando el medicamento correcto en la persona equivocada? Y eso se respondió a través de la genómica, y lo que ocurría era que estas personas a las cuales no respondían a estos medicamentos tenían una mutación particular en un gen que hacía que, por ejemplo, el medicamento jamás dejara el estómago, jamás llegara a los pulmones, jamás produciera el efecto que se esperaba, ¿no es cierto? Y esto tenía una cosa bastante impresionante. Si ustedes ven por acá, más o menos el 6.5 personas que son admitidas en los hospitales en UK. Estos datos son más o menos similares a los datos de Estados Unidos, y en Chile no tenemos esa información. Tenían efectos adversos a los medicamentos. ¿Y por qué se producían los efectos adversos a estas personas? Porque tenían lo que nosotros sospechábamos, los médicos ya hablaban de los metabolizadores de bajo nivel, los metabolizadores de alto nivel, y eso tenía que ver con la capacidad genética que cada persona tenía, ¿no es cierto? Y obviamente eso tenía impactos brutales en la economía, ¿no es cierto? Si ustedes ven, por ejemplo, los costos en términos de billones de dólares, ¿no es cierto?, en medicamentos es 178 billones de dólares. Si ustedes piensan eso, que el 40% de esas personas están recibiendo un medicamento que no va a tener ningún efecto, en realidad lo que nos hace replantearnos desde la política pública es cómo podemos utilizar esta herramienta, la genómica, que hoy día está accesible para todo el mundo, en mejorar la vida de cada una de las personas, ¿no es cierto? Pero también nos permitió acelerar otros avances, ¿no es cierto? Por ejemplo, la presencia de mutaciones genéticas al nacimiento se podía tomar decisiones diferentes, ¿no es cierto? Y este era el caso, por ejemplo, de aquellas mujeres que tenían familiares con cáncer de mama, que tenían mutaciones para genes de BRCA. Uno podía hacer un test genético y decirle la probabilidad de que usted tenga cáncer de mama es altísima porque usted carga una mutación, y por lo tanto uno podía tomar una decisión médica mucho más informada. Y todo esto podía ocurrir si es que pasábamos de lo que yo les comentaba, 3.000 millones de dólares, a algo así cercano a hoy día más o menos 200, 400 dólares que se puede hacer, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si podemos democratizar el acceso a estas tecnologías, podríamos mejorar la vida de mucha gente, ¿no es cierto? Y esto cambió completamente el paradigma en la medicina. Pasamos de una medicina basada en evidencia, ¿no es cierto?, o sea, el concepto que existía, a lo que nosotros comenzamos a hablar de P4 Medicine, ¿no es cierto?, la medicina de las 4P. Hoy día, en realidad, este concepto se ha ido ampliando, ¿no es cierto?
¿Y qué hablaba este concepto? Hablaba de que basado en la información genética del paciente nosotros podíamos partir siendo predictivos. O sea, al momento de nacer podemos saber cuáles son los potenciales enfermedades que un niño puede tener a lo largo del curso de esa vida. Puede ser preventiva. Hoy día sabemos que, por ejemplo, si uno tiene mutaciones asociadas a ciertos genes que producen, por ejemplo, hipertrofia cardíaca, nosotros podemos tomar medidas, ¿no es cierto? Quizás no fumar, quizás hacer más ejercicio, una serie de cosas. Podíamos hacerlo participatoria, es decir, esta es tu información, estos son tus riesgos, hazte cargo de tu salud. Eso era lo que planteaba la medicina y tenía que ser personalizada. Teníamos que encontrar una forma de la cual el medicamento que estuviésemos usando estuviera en concordancia completa con el make-up genético que nosotros tenemos. ¿Qué genes tengo yo? Me hacen, por ejemplo, ser un metabolizador de alto nivel para paracetamol, por ejemplo, y de otra forma, a mí hay una persona que está sentada al lado mío que el paracetamol no tiene absolutamente ningún efecto en el dolor de cabeza, y eso tiene que ver con los genes. Y eso llevó, ¿no es cierto?, al concepto de que la medicina de precisión tenía que ser el tratamiento correcto a la persona correcta y en el momento correcto. Y eso basado en la información genética. ¿Y cómo se hace esto? Muy, muy simple. Uno toma una muestra, la secuencia se analiza y se hace un reporte con todos los riesgos que uno tiene. Esto es tan potente que en países como Estonia, por ejemplo, todos y cada una de las personas en Estonia tienen su genoma secuenciado, eso viene en un chip que está en el carnet de identidad de la persona va al médico, le entrega ese carnet al médico, el médico lo pone en el computador y le dice, viste, tus problemas, te habíamos advertido que tenía esta mutación, por lo tanto, eso es increíble. Esto es tan increíble que hoy día países completos están secuenciando su genoma, Dinamarca lo está haciendo, Brasil va a hacer 100.000 genomas ahora en colaboración con el BGI, que es el Instituto de Genómica de Beijing, Emiratos Árabes y otros países están secuenciando a toda su población, porque los efectos en la salud de las personas y también en el sistema son a todas luces muy beneficiosos. Y nosotros nos imaginábamos, ¿no es cierto?, que el escenario actual era el siguiente. Nosotros tenemos todas las personas, le damos un único medicamento, en algunos funciona súper bien, en algunos no funciona y en algunos tiene efectos adversos. ¿Y qué imaginábamos? Imaginábamos que a través de la genómica, ¿no es cierto?, podemos secuenciar el genoma de estos pacientes, subdividirlos, ¿no es cierto?, entonces aquellos que tienen una genética verde toman la píldora verde, aquellos naranja, aquellos azul o violeta toman la otra y teníamos una respuesta ideal para todo el mundo. Y eso llevó a la aparición de este nuevo concepto, ¿no es cierto?, que habla de la farmacogenómica, ¿no es cierto?, que es algo que nosotros en Chile debemos comenzar a avanzar, porque eso nos va a permitir dar el tratamiento correcto a la persona correcta y en el momento correcto. Finalmente, como eso se aplica a cáncer, ¿no es cierto? Bueno, en cáncer es aún más potente las posibilidades que nosotros tenemos y por eso una de las grandes fortalezas que tiene el COP, digamos, en la universidad es que podemos hacer secuenciación genética de los tumores de los pacientes, porque eso nos permite, al secuenciar la persona, al secuenciar el tumor, podemos saber cuál es el marcador, cuál es el pronóstico de esa persona, si va a ser sensible o resistente a una droga en particular y predecir eventos adversos. De esta forma, hoy día en centros como el MD Anderson Cancer Center en Estados Unidos se está haciendo esto, nosotros también lo estamos haciendo en Chile, de forma tal de que podamos avanzar en un tratamiento personalizado que mejore el pronóstico y la sobrevida de nuestros propios pacientes. Este es un estudio, ¿no es cierto?, que nosotros hicimos acá en el COP, que muestra, sin entrar en detalle, cuál es la genética de los tumores. Entonces hoy día sabemos que ciertos tumores tienen ciertas mutaciones en ciertos genes y hoy día tenemos medicamentos específicos. Por lo tanto, si uno tiene una mutación de este tipo, da lo mismo los nombres acá, pero el concepto es que si uno tiene una mutación en particular, le podemos dar un medicamento particular y ese medicamento particular tiene muchos menos efectos adversos, reduce el tratamiento y mejora la sobrevida de nuestros pacientes, ¿no es cierto? Y algo que ha sido realmente impresionante es algo que nosotros hoy día denominamos de biopsia líquida, que no es otra cosa que lo que ocurre es que cuando uno tiene cáncer, por ejemplo, pero esto también es verdad para diagnóstico prenatal, en la persona está circulando o DNA fetal en el caso de la madre y el diagnóstico prenatal, o está circulando DNA tumoral. Nosotros a través de una simple muestra de sangre somos capaces de secuenciar eso y en el caso de las madres podemos predecir enfermedades prenatales y en el caso de los pacientes con cáncer podemos predecir si el cáncer volvió, si hay un efecto residual, o qué medicamentos podemos otorgarles, cuáles son las mutaciones, o si el tumor está avanzando o no.
Y esto es 100 o tal vez 1000 veces más sensible que cualquier examen de imagenología. Y finalmente, no quería dejar la oportunidad de mencionar esta idea, ¿no es cierto?, que es terapia génica, que es algo que también nosotros estamos haciendo en nuestros laboratorios, y es la idea de que si efectivamente un gen defectuoso produce una enfermedad, podríamos imaginar un escenario en el cual podemos reemplazar este gen defectuoso. Y eso lo podemos hacer a través de virus, ¿no es cierto? Entonces nosotros tomamos un virus, somos capaces de introducir en el virus el gen que queremos reemplazar o el gen que queremos adicionarle al paciente. El virus entra en la persona y lo que ocurre es que esa persona ahora tiene una copia extra de aquel gen que le produce la enfermedad, pero ahora el gen es un gen correcto, no tiene la mutación y por lo tanto es capaz de producir algún nivel de cura. Y esto lo estamos haciendo en esta enfermedad, por ejemplo, que es una leucodistrofia. Entonces estos chicos tienen un problema, no son capaces de metabolizar fierro y conforme van avanzando en su edad se van oscureciendo producto de la acumulación de fierro, y lo que estamos haciendo es tomar células de estos niños, les introducimos el gen que les falta o el gen que está mutado, y por lo tanto esto después se transduce, ¿no es cierto?, como se dice técnicamente, o sea, la célula del niño ahora con la copia correcta del gen se introduce de vuelta en el niño y lo que vemos es que este niño comienza a mejorar en función del tiempo. Eso es maravilloso realmente, lo hemos hecho en enfermedades como inmunodeficiencias severas combinadas, ¿no es cierto?, donde estos niños nacen sin el sistema inmune, les sacamos el sistema inmune, lo modificamos genéticamente en el laboratorio, se los ponemos de vuelta, estos niños iban a morir en cuestión de días. Hace poco leí un reporte, esto lo hacíamos en la Rockefeller, pero hace poco leí un reporte de que hoy día son capaces de vivir 8, 10 o más años. No sabemos cuánto tiempo van a vivir porque todavía no alcanzan a esa edad, eso es increíble realmente, o sea, quizás hemos restituido completamente sus capacidades de vuelta. Y esto es más increíble aún porque Jennifer Doudna y su grupo, ¿no es cierto?, ganaron el premio Nobel hace un par de años atrás, encontrando esta tecnología que se denominan de Genome Editing Technologies, que no es otra cosa que unas tijeras moleculares que cortan el gen defectuoso, lo sacan y ponen el gen correcto, lo unen y la célula vuelve a estar en estado normal. Y esto se está haciendo ya en pacientes con cáncer. Uno de los grandes problemas que tiene el cáncer es que cuando el sistema inmune nuestro llega al tumor, el tumor lo señaliza a la célula del sistema inmune para que muera. Y la célula del sistema inmune cae en el truco y muere. Y eso tiene que ver con la presencia de unos receptores en la superficie, no voy a entrar mucho más en detalle, pero ¿qué tal si le sacamos los ojos para que la célula del sistema inmune no sea capaz de ver las señales que le está diciendo el tumor de get out of here, ándate de aquí, digamos? Entonces, lo hicimos recientemente, y esto es un paper publicado hace un par de meses atrás, y lo que ocurre es que efectivamente estos pacientes son capaces de responder de mucho mejor forma a inmunoterapia, y quizás el futuro del tratamiento con cáncer va a ser la combinación de la genómica con la inmunoterapia de precisión basado en CRISPR, es decir, en estas tijeras moleculares. Tomamos el sistema inmune de la persona, le sacamos todo lo que no queremos que tenga, le ponemos cosas que le hacen más fuerte al sistema inmune, lo devolvemos y lo que vemos es que los pacientes son capaces de combatir el tumor de mejor forma. Esto ya se está haciendo en humanos. Ambos casos, lo que yo le he comentado, son ensayos clínicos y terapia génica también ya es una terapia que está disponible. Finalmente, yo quería hacer un par de reflexiones. La revolución genómica ha cambiado dramáticamente la forma como hacemos medicina. Pasamos de la medicina basada en evidencia a una medicina basada en información genómica. Eso tenemos que acelerar la transición a eso porque ese es el futuro de la medicina. Esto es el futuro de la medicina para nosotros en un país subdesarrollado, pero hoy día en los Estados Unidos ya hay centros de medicina de precisión para todos los niveles. Y finalmente yo creo que quiero hacer una reflexión ya un poco más personal. Yo creo que la ciencia se está moviendo a pasos agigantados, a una velocidad sin límites. Todos los días nosotros estamos haciendo descubrimientos más y más importantes. Este paper que yo le acabo de mostrar de este estudio para modificar células en tumores fue hace 3 meses atrás. Hoy día ya tenemos 150 ensayos clínicos en acción para hacer nuevas cosas, y nosotros como sociedad tenemos que reflexionar muy a fondo hacia dónde queremos llegar y cuáles van a ser los límites de una tecnología que permite ser no solamente transformadora y revolucionaria, sino que de libre acceso. Todo lo que yo le acabo de relatar que está ocurriendo hace 20 años atrás, esto solamente ocurría en los Estados Unidos, hoy día ocurre acá en Chile, ocurre en Huechuraba. Eso es increíble la democratización al acceso a la tecnología, y ahora lo que tenemos que hacer es democratizar el acceso a esta tecnología a todos y cada uno de nuestros
de nuestros compatriotas, y ese yo creo que es el gran desafío. Y con eso, muchas gracias. Agradecemos al doctor Patricio Manque y ahora por favor invitamos a la periodista Macarena Rojas para que puedan profundizar en algunas temáticas sobre la revolución genómica. Un aplauso, por favor. Primero que todo, rector, le quería agradecer por la apasionante e interesante charla. Quedan muchos puntos abiertos también, que es lo que queremos discutir aquí con la audiencia. Me gustaría agarrarme de lo último, que creo que es interesante abrir ese también debate ético de cuál es el límite de poder sanar aparentemente todo. Después nos vamos a ir a los problemas técnicos del costo, por ejemplo. Bueno, yo creo que ese es uno de los grandes desafíos, ¿no es cierto? Yo creo que hay varias cosas que se están abriendo como una reflexión en torno a esto. Por ejemplo, si la información genética de todos nosotros y cada uno de nosotros estuviese disponible, digamos, ¿cómo sería el sistema de salud? Exactamente. Por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una reflexión importante sobre la privacidad de los datos, ¿no es cierto? Entonces eso es una cuestión que tenemos que conversar, porque desde una perspectiva quizás más inmediatista, tal vez no convenga tener esa información disponible, pero yo creo que es una visión de muy corto plazo. Lo que tenemos que hacer es entender como país que si uno al nacer tiene la información genética de la persona, uno puede predecir el curso de la vida desde el punto de vista médico de esa persona. Entonces uno puede decir, efectivamente esta persona va a tener riesgos cardíacos, va a tener riesgos de tener chance de tener una enfermedad coronaria o cáncer o lo que sea. Y por lo tanto deberíamos, a través de un sistema de salud integrado, deberíamos ser capaces de seguir a esa persona de forma con mucho más detalle, de forma tal de que pudiésemos intervenir antes de que la enfermedad se manifieste. Y hoy día, por ejemplo, las formas de intervención son mucho más costo efectivas que efectivamente el tratamiento de una persona. El tratamiento de una persona con cáncer tiene costos altísimos. En cambio, si uno es capaz de, por ejemplo, tener una persona que tiene alto riesgo de tener una enfermedad como cáncer, uno la podría monitorear con mucho más detalle. Por lo tanto, yo creo que esto no solamente tiene un concepto ético, sino que tiene una mirada de país, ¿no es cierto? ¿Qué queremos nosotros como país en términos de la salud y cómo queremos abordar la salud del colectivo? Es un desafío muy grande que por supuesto hay que legislar. O sea, estamos hablando de los neuroderechos, Sí. del metaverso, ChatGPT, derecho de autor, y también tenemos que, justamente usted mencionaba las ISAPRES, por ejemplo, el tema de la aseguradora. ¿Cómo nos hacemos cargo de que mi información, que ya es pública en algunos aspectos, ¿hasta cuándo es el límite en el fondo para poder no lucrar con eso en el fondo? Claro, yo creo que esto implica varios cambios, ¿no es cierto? Primero tenemos que legislar y definir exactamente qué sistema de salud queremos tener, y un sistema que salga de lo curativo y entre mucho más en el aspecto de prevención. Ese es por un lado, pero esto va a cambiar también fundamentalmente la industria farmacéutica, porque en el fondo el paradigma que tenía la industria farmacéutica hasta hace unos 5 o 6 años atrás era buscar el medicamento que sirviera para todos nosotros. Y lo que está ocurriendo en el fondo, y esto es muy interesante, Lee Hood, que fue uno de los gallos pioneros en el área de medicina de precisión, una vez me cuenta esta historia, que es la siguiente. Cuando un medicamento, para que ustedes tengan una idea de desarrollar un medicamento, desde el descubrimiento inicial hasta cuando llega a la farmacia, cuesta alrededor de $1.200 millones. Y mucho tiempo, 10 o 12 años, algo así. Y lo que ocurría era, que era muy interesante, era que el medicamento pasaba de ensayos preclínicos, pasaba a la fase 1, pasaba a la fase 2, y cuando llegaba a la fase 3, es decir, primero lo probábamos en 500 personas, funcionaba, después lo probábamos en 1.000, funcionaba, y cuando lo probábamos en 10.000, lo que ocurría era que solamente funcionaba en el 30% de las personas. Y lo que hacía la farmacéutica era tomar ese medicamento y dejarlo al lado y comenzar de nuevo a buscar aquel que funcionara para el 70-80% de las personas. Y lo que planteaba Lee Hood en su minuto era lo siguiente: bueno, ¿quiénes son ese 30% que le está funcionando el medicamento? ¿Qué los hace que a él le funcione y al 70% no le funcione? Y esa fue, yo creo que la primera reflexión que llevó al desarrollo de esta idea de medicina de precisión, porque en la práctica nos dimos cuenta que ese 30% tenía alguna cosa en su genoma que hacía con que efectivamente el medicamento funcionara, y que el 70% que le faltara, que no funcionaba, le faltaba o no tenía el gen que permitía que el medicamento fuera efectivo. Y por lo tanto, hoy día lo que está ocurriendo en la industria farmacéutica, están de vuelta, están abriendo todos estos cajones donde estaban todos estos medicamentos guardados y preguntándose, bueno, tal vez lo que necesitamos ahora
es repensar eso. Y por lo tanto hay un cambio completo en el paradigma de la industria farmacéutica y hoy día estamos buscando el medicamento preciso para un subgrupo de la población. Y por lo tanto estamos queriendo subdividir, ¿no es cierto?, la población entre su genetic makeup, ¿no es cierto?, de forma tal de que nosotros podamos efectivamente utilizar los medicamentos de forma correcta. Los desafíos son muy, muy grandes, pero tenemos que darnos esa reflexión como sociedad, que yo creo que nos hace repensar qué tipo de sistema de salud nosotros queremos, más bien, donde el foco es completamente diferente, y además cómo nosotros podemos conversar desde las universidades, por ejemplo, con el mundo de la industria farmacéutica, de tal forma de poder revisitar todos estos medicamentos que algún día los dejamos atrás porque efectivamente eran solamente efectivos en el 30% de la población. Y con todo este avance que usted también ilustró, ¿qué falta quizás para poder curar enfermedades como el cáncer, por ejemplo? Algo que mencionabas que era la panacea, ¿no? Sí. Bueno, el cáncer es la enfermedad genética más genética de todas. Nosotros nos gusta decir ese término. Yo creo que el cáncer tiene dos cosas que lo hacen interesante. Yo creo que en nuestro lifetime, ¿no es cierto?, en el periodo nuestro, yo creo que lo que va a ocurrir es que probablemente vamos a transformar el cáncer en una enfermedad crónica. En algún minuto asistí a esta conversación donde hablaba uno de los especialistas mundiales de esta área y él me decía eso. Yo me imagino levantándome todas las mañanas como yo me tomo hoy día una pastilla para la hipertensión, mi señora se toma una pastilla porque es diabética y me imagino yo que en algún minuto uno de nosotros dos va a tomar una pastilla porque además tiene cáncer y esa pastilla va a permitir controlar el cáncer. El cáncer es interesante porque en el fondo, desde el punto de vista evolutivo también es un organismo que está luchando con otro organismo dentro de un solo cuerpo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, toda vez que nosotros avanzamos en un nuevo medicamento, el tumor cambia y evade ese medicamento, y esto ha sido una lucha evolutiva por cientos de años, y por lo tanto yo creo que imaginar la erradicación completa del cáncer, yo creo que va a pasar porque tengamos mejores métodos diagnósticos, quizás mejorar los niveles para eliminar el tumor primario, intentar predecir cuando el tumor es muy, muy pequeño, pero si no, yo creo que va a terminar siendo una enfermedad crónica. Hoy día, por ejemplo, en cáncer gástrico, quizás Marcelo va a contar esta historia con más detalle más adelante, pero hay un medicamento para una mutación en particular que está funcionando súper bien, está en fase 3, y lo que ocurre es que efectivamente ese medicamento hoy día es capaz de actuar en un 30% de aquellos pacientes en los cuales no teníamos ninguna chance terapéutica. Por lo tanto, esta es una carrera en la cual nosotros ambos estamos intentando llegar a la meta. Pero yo me imagino efectivamente que en los próximos 20 o 30 años el cáncer va a ser otra enfermedad crónica. Esa es la esperanza. Para allá avanzamos, ¿no? Sí, y avanzamos gracias al conocimiento que ustedes van generando. Hablabas de democratizar esto del acceso a la medicina frontera. ¿Es posible realmente o todavía los costos son muy altos? No, hoy día es totalmente posible. Hoy día es una cuestión de voluntad política, no más de decisión estratégica para un país como nosotros. La medicina de precisión parte de una premisa que es poder compararse, poder decir qué genes son efectivamente aquellos que causan enfermedad y cuáles son simplemente cambios que no llevan a enfermedad. Para poder hacer eso, nosotros tenemos que compararnos con algo. Y como contaba yo al comienzo, nos comparábamos con este caucásico americano de 40 años, ¿no es cierto?, que vivía en Montana. Y esa comparación era bastante desfavorable para países como nosotros, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo creo que el desafío que nosotros tenemos como país son dos cosas, son varios en realidad. El primero, tenemos que secuenciar el mayor número posible de chilenos. Y hay unas estimaciones que nosotros hemos hecho que deberíamos secuenciar entre 10.000 y 15.000 personas. Y eso costaría cualquier cosa alrededor de los $10 millones, por ejemplo. Lo que no es un costo muy alto, si uno lo piensa en eso. Y con eso podríamos tener la primera base que nos diría, nosotros los chilenos genéticamente somos esto y por lo tanto podemos tomar este tipo de medicamentos. Segundo, tenemos que preparar a los profesionales que van a ser los profesionales del futuro. Entonces, por un lado, tenemos que comenzar a conversar con los médicos sobre medicina genómica, con los patólogos sobre medicina molecular, con los tecnólogos médicos que van a tener la posibilidad de abrazar todas estas tecnologías. Necesitamos mucha más gente entrenada en el área de bioinformática para poder entender todo esta información. Necesitamos introducir consejería genética en larga escala en el país. Todo eso es una cuestión de decisión política. Si tú lo piensas, por ejemplo, en UK se estima que
simplemente la aplicación de la medicina de precisión le va a permitir ahorrar a UK algo así como el 30% del presupuesto completo que ellos tienen en salud. Eso es realmente impactante. Por lo tanto, el costo-beneficio para nosotros tiene mucho más que ver con que nuestros políticos, nuestras autoridades miren esto no simplemente como la adquisición de una nueva tecnología. Si tú miras, por ejemplo, otros casos, ¿no es cierto?, como países como Estonia, que yo te comentaba, ¿no es cierto? Estonia, por una razón estratégica y geopolítica, desarrolló muy fuerte la medicina de precisión. Si tú miras los estándares de salud que tiene Estonia, son comparables con los estándares de salud de Boston, que es una de las ciudades más avanzadas en términos de salud. Si uno anda en Boston y se sube al metro, dice, ahí están estos letreros que dicen, si tienes dolor de cabeza, anda al Harvard Medical, que estamos probando un nuevo medicamento. Efectivamente, estar enfermo, estar en la frontera en Boston, y cuando tú comparas Boston con Estonia, son completamente similares. Entonces hay una cuestión que nos debe hacer pensar efectivamente en el largo plazo, y para eso necesitamos una transformación completa, no solamente de nuestro sistema de salud, sino de cómo educamos a nuestros futuros profesionales de la salud y la conciencia que nosotros tenemos como colectivo de la importancia de que podamos avanzar en esto. Abres dos puntos muy importantes, el tema de la política, ¿no? ¿Cómo nos hacemos cargos también desde la academia para llegar al mundo político, que parecen más atractivos? El metaverso parece mucho más atractivo que la genómica o la medicina de precisión. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacen ustedes ahí? Claro, yo creo que parte de eso tiene que ver con estas conversaciones. Yo creo que algo que habla mucho la medicina de precisión, esta idea del e-Hood, ¿no es cierto?, de la medicina de las 4P, habla mucho de que hay que empoderar a la gente, ¿no es cierto?, empoderarla y hacerla participar, ¿no es cierto?, no solamente participar activamente del control de tu propia salud, es decir, y eso se refiere a la idea de que si efectivamente yo tengo riesgos coronarios o de una enfermedad cardíaca, quizás debo tener un estilo de vida, o no, digamos, tu decisión, de que sea con más deporte, quizás no fumar, quizás una dieta de esta o aquella. Pero por otro lado también los pacientes se deben organizar de alguna forma, la sociedad como tal tenemos que organizarnos y efectivamente hacer ver, digamos, que esta medicina desde esa forma que la estamos mirando ahora debería ser muy, muy importante. Hoy día es extremadamente interesante pensar de que uno podría cambiar el curso completo de la vida de una persona a partir de una inversión de cercano a los $1000, es realmente increíble. Yo creo que cualquiera de nosotros podría imaginar, decir, por $1000 yo soy capaz de conocer. Obviamente la genética no lo es todo, ¿no es cierto? Nosotros hablamos en clase, ¿no es cierto?, que los genes más el medio ambiente dan origen al fenotipo, para los estudiantes están ahí, no me he olvidado de eso. Lo que sí quiero decir, digamos, es que efectivamente la carga genética es muy determinante y obviamente el medio ambiente también es importante, pero la carga genética te podría dar una guía bastante importante hacia adelante. Y quizás el desafío que nosotros tenemos desde las universidades un poco es hacer eco de estos descubrimientos en los ministerios, en la clase política, de forma tal de que podamos ver los beneficios. Por ejemplo, hay una cosa que a mí me molesta mucho, digamos, es la falta de información que nosotros tenemos sobre muchas cosas, ¿no es cierto? ¿Cuál es el efecto, por ejemplo, yo mostrar estos datos que están en UK o en Estados Unidos, pero no tenemos los datos en Chile? O sea, yo creo que hay que poner también la economía al servicio, los economistas al servicio del país, de tal forma que podamos calcular el impacto que esto tendría. Yo te digo, o sea, la inversión de $1000 para un niño recién nacido, en el cual nosotros podemos predecir cuáles son las enfermedades que podría tener versus el costo total que eso va a tener la enfermedad en su minuto. Sobre todo cuando hablamos de enfermedades que tienen drogas de alto costo. Y el otro tema que hablabas era lo que habrías era la posibilidad de secuenciar a todos los chilenos y por hacernos a Estonia, por ejemplo. Claro. Que se puede ser más similar a nosotros que Estados Unidos. ¿Cuál sería el costo? Y bueno, el beneficio ya lo hablaste, pero el beneficio ligado a lo político también. Claro. Yo creo que el costo va a ser cada vez menor, ¿no es cierto? Hoy día nosotros imaginamos que basado en... Esto es una conversación que nosotros tenemos recurrentemente en el COP, ¿no es cierto? Y que la idea es la siguiente. Si nosotros nos basamos en la encuesta nacional de salud, nosotros deberíamos secuenciar alrededor de 10.000 a 15.000 chilenos para tener una visión bien en detalle. Obviamente más, mejor, pero si tuviéramos que limitarnos a un número. Brasil lo está haciendo con 100.000 personas para una población de 180 millones de habitantes, algo así. Dinamarca lo hizo completo, 2 millones de personas. Estonia, 2 millones de personas completos. Conforme vamos secuenciando más también, vamos teniendo bancos de datos de mayor diversidad. Pero para nosotros tendría un costo probablemente de algo así como $10 millones, por ejemplo.
Eso además debería instalar capacidades en Chile que no tenemos, digamos. Hoy día tenemos el centro, el COP, que nosotros estamos haciendo algunas cosas, hay en otros lugares, pero esto debería ser un upgrade completo en términos de capacidades. Quizás nos demoraríamos 3 o 4 años, deberíamos formar en ese periodo de tiempo cientos de tecnólogos médicos, cientos de consejeros genéticos para poder manejar esa información. ¿Cuál es el beneficio para el país? Yo creo que es básicamente el cambio de paradigma. Pasamos de una salud que es completamente curativa a una salud que no solamente que es preventiva en su raíz más profunda, es la prevención desde el componente genético que todos y cada uno de nosotros tenemos. Y por lo tanto yo creo que el impacto económico que no está calculado, ¿no es cierto? Y ahí hay una tarea importante para nosotros como sociedad, para el Ministerio de Salud, para las diferentes universidades que tienen economistas que se dedican a mirar la salud. ¿Cuál sería el impacto real de que eso pudiera, en términos económicos? Y como te digo, la experiencia comparada muestra que, por ejemplo, UK los costos bajaron en 40%. No es menor, ¿verdad? No, es sustancial. Sustancial, sí. ¿Y en Chile en qué estamos con eso? O sea, tenemos la COP acá. ¿Y qué otras universidades tenemos? En Chile hemos tenido varias iniciativas, Sí. ¿no es cierto? Tuvimos Chile Genómico Exactamente, sí, en por eso me algún acordaba. minuto, que fue una iniciativa liderada por la Universidad de Chile. ¿Cuál es el desafío que hay ahí en ese minuto? Que en el fondo lo que se pretendía en ese minuto era que el Estado de Chile financiara esto, ¿no es cierto?, a través de sus programas, ¿no es cierto?, ANIT y qué sé yo. Yo creo que es el camino equivocado. Si nosotros seguimos esperando que el Estado financie este tipo de cosas, nunca va a ocurrir. Mira, para que tú tengáis una idea, de cada $100 que se gastan en investigación científica en Estados Unidos, 70% de eso viene del mundo privado. El NIH americano, que es el equivalente a la NIT del área de la salud americana, gasta más o menos $30.000 millones en investigación en todas las áreas biomédicas del mundo, de los Estados Unidos, que es una cantidad increíble, $30.000 millones por año. Sin embargo, el mundo privado en Estados Unidos, farmacéuticas y otros, gastan 7 veces eso. Entonces, si nosotros seguimos insistiendo en esta idea que el Estado nos va a financiar este proyecto, es bastante complejo. Yo lo conversaba ayer con el ex ministro Andrés Kup, que dio una charla increíble en la inauguración del año académico nuestro, y hablábamos de eso. O sea, ¿cuál es el propósito de la generación de conocimiento en Chile? Bueno, yo creo que nosotros hacemos ciencia por curiosidad, eso nos mueve a todos y cada uno de nosotros. Pero además también nos mueve el ser parte de este colectivo, ¿no es cierto? Somos una sociedad y por lo tanto, ¿cómo yo aporto a esa sociedad? Y los científicos aportamos generando conocimiento e idealmente transfiriendo ese conocimiento. Entonces, lo que hoy día tenemos que hacer es darle un propósito a lo que estamos haciendo en el COP, lo que está haciendo la Universidad de Chile, lo que está haciendo la UDD y otras universidades que están trabajando en estas áreas. Es decir, formar una red junto con el mundo privado y efectivamente poder avanzar en un proceso, en un proyecto que no es solamente un proyecto científico, es un proyecto transformador para la salud pública de Chile, que además va a generar una cantidad muy importante de conocimientos secundarios, eso es sin duda. Vamos a aprender de la biología, un montón de otras cosas, pero fundamentalmente la apuesta aquí es por una mejor salud para todos los chilenos con un sistema que sea mucho más equitativo, y eso hoy día tenemos las capacidades para hacerlo, tenemos el conocimiento técnico, tenemos el equipamiento para hacerlo, y yo creo que solamente falta voluntad política y ser mucho más inteligentes y articularnos con el mundo privado, porque la alianza público-privada en ciencia ha sido fundamental. Mira, déjame contarte una historia brevemente. El proyecto Genoma Humano, Francis Collins, ¿no es cierto?, profesor de la Universidad de Wisconsin, descubridor del gen de la fibrosis quística, lo fue liderando, ¿no es cierto? Y este proceso, el backstage, ¿no es cierto?, lo que pasaba atrás de la película, que era lo que sabíamos nosotros, que estábamos ahí sentados construyendo la muralla, poniendo los ladrillos, era que en un momento el proyecto se estancó. Fue muy difícil seguir avanzando, había problemas tecnológicos que no estábamos siendo capaces de resolver. Uno de ellos era cómo podíamos ensamblar algunas de las cosas del genoma. Entonces los años 96, 97 fueron años durísimos porque parecía que no íbamos a conseguir. Y llega Craig Venter, ¿no es cierto?, que era presidente de un instituto privado, y dice: aquí el desafío es que pasemos todo lo que está ocurriendo en el laboratorio, lo pasemos a un computador. Y si lo pasamos a un computador, resolvemos este problema. Y fue así como digitalizamos todo, ¿no es cierto? Y los grandes avances que se consiguieron en términos de poder avanzar en este proyecto fueron de una alianza público-privada. Fue obviamente la voluntad política del gobierno americano de poder financiar esto.
fue la expertise que tenía el mundo privado en el área de la bioinformática, pero también fue también la capacidad de la generosidad, ¿no es cierto? En algún minuto este proyecto se abre, se comienza a invitar a otros laboratorios, la gente de Orestes en Brasil participó de eso, el BGI en China participó de eso, algunos centros en Europa, y por lo tanto fue un esfuerzo colectivo de la humanidad. Pero cuando nosotros hemos tenido estas alianzas público-privadas, han sido las alianzas que han sido más exitosas desde la perspectiva de poder avanzar el conocimiento de la forma como lo avanzamos en el proyecto genoma humano. Y tenemos que aprender de eso, ¿no es cierto? Nosotros simplemente, permanentemente, mirar al Estado como la única fuente de financiamiento y nuestra única esperanza es que se doble o se triplique la inversión que hace el Estado en ciencia en Chile, es un camino que no nos va a llevar muy lejos. ¿Y qué tanto nos puede faltar para incluir a la industria en esto? Porque es el debate de los investigadores, ¿no? Financiamiento público, ya, pero ¿cómo incluimos a la industria? Yo creo que hay un lado que tiene que ver con lo que tiene, con cuáles son los incentivos, ¿no es cierto? O sea, pero también tiene que, y yo creo que no hemos sido muy exitosos, sí hay incentivos y todo, pero no hemos sido capaces de convencer efectivamente a la industria. También tiene que ver con un cambio de nuestra mentalidad, ¿no es cierto?, como científicos, ¿no es cierto? Hacer ciencia solamente por el acto de generar conocimiento, para un país como nosotros quizás no es lo mejor. Y eso yo creo que tenemos que ser abiertos a debatir eso, yo creo que es algo que nosotros no hablamos frontalmente como comunidad científica, pero que muchos lo piensan. Andrés lo planteó de esa forma ayer. Pero también yo creo que está el incentivo de poder efectivamente transformar la industria, ¿no es cierto? Yo creo que Chile tiene una oportunidad de transformar la forma como estamos haciendo medicina y no reinsistir en un modelo que está muy agotado, sino que más bien dicho, repensar un poco cómo podemos efectivamente en una alianza público-privada utilizar toda esta información para repensar completamente. Entonces, si esto debería ocurrir, ¿no es cierto?, esto va a abrir la posibilidad de que podamos permear con todas estas tecnologías los hospitales, y eso significa que también nosotros nos demos los debates de los profesionales de la salud que están involucrados en esto. Es una transformación muy, muy profunda, y yo creo que eso si somos capaces de en algún minuto generar un espacio de debate, de decir, bueno, ¿cuál es el Chile que queremos en términos de salud?, donde estén todos los actores incorporados y donde no tengamos miedo a pensar que hay que transformar algunas formas, lo que yo te comento en la práctica es decir, dejémonos de pensar en una medicina simplemente curativa a una medicina preventiva. Sí, pero algunos te van a decir, sí, pero ya hacemos prevención y los exámenes anuales y todo. Sí, pero ahora queremos profundizar esto y ponerlo a la altura del conocimiento en el cual estamos, ¿no es cierto? Y eso yo creo que ese desafío es urgente, y yo creo que le corresponde a las universidades, le corresponde al gobierno, le corresponde a la ANIT, al Ministerio de Ciencia, que ha sido un articulador, le corresponde al Ministerio de Economía también, generar una mesa de debate, ¿no es cierto? Le corresponde al Consejo de Ciencia y Tecnología e Innovación, de abrir una mesa profunda, de una mesa seria, de una mesa que se discuta esto con altura de mira, para que podamos decir qué necesitamos para los próximos 10 o 20 años, de tal forma que podamos hacer medicina de precisión en Chile y que esté disponible para todos, donde todos los actores puedan tener un espacio, digamos. Grandes desafíos entonces quedan acá, y en el fondo son muchas las conversaciones y debates que más allá de la mesón del laboratorio que hay que luchar también por eso. Totalmente. Patricio Manque, rector de la Universidad Mayor, muchísimas gracias por la conversación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Junto con agradecerles, damos por finalizada la transmisión de la conferencia Revolución Genómica, impartida por el rector de la Universidad Mayor, doctor Patricio Manque. Agradecemos a quienes nos han visto a través de la señal de streaming en latercera.com y esperamos que nos acompañen en la próxima conferencia del ciclo Genómica, Cáncer y el Curso de la Vida. A continuación, para todos los que están presentes, queremos invitarlos a una ronda de preguntas. Un monitor se acercará a ustedes y les entregará un micrófono. Así que levantan la mano